Justamente en el Senado fue aprobada la Ley de Ingresos 2011. Se ratificó el aumento a los cigarros y la creación de la llamada Ley del Primer Empleo, lo que generó críticas entre los propios legisladores. En medio de apagones continuos que no merecieron una explicación, el Senado ratificó el aumento de 7 pesos a la cajetilla de cigarros, lo que provocó debate. Lo que yo he afirmado es que si bien nadie puede negar el daño que provoca el fumar, es necesario desincentivar el consumo del cigarrillo. El senador del PRI, Raúl Mejía, propuso la creación de un fondo en beneficio de la población. Es por ello que proponemos crear un fondo de por lo menos 500 millones de pesos que se enfoque, por un lado, a la mejora del sector de acuerdo con lo dispuesto. También se aprobó incrementar en un 25% las llamadas bebidas energizantes, consideradas como no alcohólicas. Los legisladores, además, aprobaron la llamada Ley del Primer Empleo, la cual recibió críticas. por lo mucho 60,000. Lo que hoy se apresta a aprobar el Senado es la constatación de que en México no hay una verdadera política de empleo. Y esta tampoco lo es. Es cierto, esto no resuelve los problemas de fondo del país. Después, se aprobó un estímulo fiscal de 50 millones de pesos a la producción teatral en el país. Más tarde se aprobó con 65 votos y una abstención el régimen fiscal de Pemex, el cual sufrió cambios. Finalmente, con 74 votos a favor, 6 en contra y una abstención, el Pleno del Senado aprobó el decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011. Con esto se esperan captar recursos por 3.438.826.900.000 pesos para el próximo año. En las imágenes, Israel Verdugo, Gerardo Martínez Fernández, Efecto TV. Y para hablarnos justamente de todo esto, del incremento de los cigarros y de la polémica reforma sobre vales de medicina que fue aprobada por los diputados y que algunos llaman la Simi Reforma o la Ley Simi, tengo el gusto de saludar al presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Miguel Antonio Osuna Millán. Buenas noches, señor. Muy buenas noches, Mario. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y bueno, primero que nada, el hecho de que haya recibido esta votación, más de 300 votos a favor, habla de algo que se extrañaba en la Cámara de Diputados, que es un consenso, por lo menos de entrada. En efecto, el día de hoy fue dictaminado a favor, votado por el Pleno de la Cámara de Diputados, este tema tan importante que toca una fibra sensible en materia de salud y que asegura que existan las herramientas que se otorgan a este instituto, al Consejo Técnico Consultivo del Seguro Social, para poder diseñar las estrategias que aseguren una cobertura al 100% de las recetas expedidas por este instituto. Se habla, ya lo escuchábamos en el reporte de Imelda hace un momento, que muchos tienen el temor, entre comillas, de que esto beneficie a la familia González, directamente relacionada con el Partido Verde. Sin embargo, tengo entendido que hay un candado que evitaría que se dé privilegios a grupos farmacéuticos, en particular cualquiera que este sea. En efecto, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, del cual yo formo parte, estuvo muy atento a esta iniciativa, a su dictaminación, y logramos incluir algunas adiciones para que sea contemplada esa facultad en el Consejo Técnico Consultivo del Seguro Social, que está integrado por personajes del Ejecutivo Nacional, del Gobierno Federal, personajes de las cámaras patronales, personajes de las agrupaciones obreras también, y que bueno, están obligados a diseñar estos esquemas que contemplen la transparencia y la rendición de cuentas para que no haya ningún beneficiario inducido de manera indirecta. Está también obligado este Consejo Consultivo a asegurar que este diferencial de costo que pudiera existir y en base al cual se han desatado estas suspicacias pueda ser absorbido en efecto por aquellos proveedores de insumos farmacéuticos que están obligados a asegurarle el 100% de la cobertura al instituto y no lo han logrado. Para dimensionar el tema, te doy datos. El instituto
expide alrededor de 150 millones de recetas médicas al año, tiene una cobertura del 97% efectiva y un déficit del 3%. En este universo de recetas emitidas, sobre 37 millones de derechohabientes con los cuales cuenta el Seguro Social, que está el surtimiento en estándares aceptables, se tiene que diseñar, y en eso los diputados tendremos que estar muy atentos, el esquema sobre el cual el diferencial de costo pues pueda ser cargado a las finanzas del proveedor y no del instituto. En eso tendremos que estar muy atentos. A ver, entonces, para entender esto, ¿van a destinar una partida específica para cubrir este déficit y que esto se convierta en los vales que sean intercambiables? ¿O cómo va a ser el dinero? La partida ya está. ¿De la cuánto partida es? ya está. Es de cerca de 20,000 millones de pesos para compra de medicamentos, y esa cantidad asegura en esencia o en teoría la cobertura universal de las recetas médicas expedidas a los derechohabientes. El problema es que los proveedores no han sido capaces de surtir el 100%, por lo cual tiene que haber una acción de corresponsabilidad, y en esta acción es esencial la participación del Consejo Técnico Consultivo del Seguro Social, que fue la adición que el grupo parlamentario, en el sentido de procurar una mayor transparencia y rendición de cuentas, hizo en esta dictaminación. Pero estos 20,000 millones de pesos no hubieran servido quizá para crear algún tipo de proyecto, formato o incentivo que reactivara las finanzas del propio Instituto Mexicano del Seguro Social, en vez de convertirse en un vale que se canjee por medicamentos. No, en esencia no es un vale. Es un mecanismo que asegura la cobertura al 100% de las recetas expedidas, y como te mencioné, el instituto tiene una cobertura del 97%, pero dado que el universo es de 150 millones de recetas al año, pues ahí se da un déficit por parte de el surtimiento de estas recetas, que viene desde los mismos proveedores que no han sido capaces de llevar estos insumos a las instalaciones del Seguro Social, que deberá detallar el mecanismo que pudiera ser alguna tarjeta, algún bono, para que acude el derechohabiente directamente a la farmacia privada que tiene un contrato de licitación o asignación con el Seguro Social. Y en términos llanos, por ejemplo, si el Seguro Social en volumen compra medicamentos, algo para combatir la acidez estomacal, que al instituto en teoría le costara $1, al momento de hacerlo efectivo en una farmacia particular, ¿lo van a vender al costo que le costaría al IMSS o al costo del que lo vende, precio público en ese establecimiento? En ese esquema tiene que trabajar de lleno este Consejo Técnico Consultivo para asegurar que ese diferencial de costo que existe entre las compras a gran volumen que realiza el instituto y las compras unitarias que se harían directamente en el caso de enviar a los pacientes directamente a surtirse a la farmacia, pues ese diferencial tendremos que encontrar el contexto, el esquema de que sea muy transparente y que sea de alguna manera absorbido por el mismo proveedor con un esquema total de transparencia. Ok, ahora, esto todavía tiene que ser respaldado por el Senado para que se convierta en una ley y sea efectivo. Y en medio de todo esto, pues hay algunas voces que dicen que esto pues podría ser el reconocimiento del gobierno federal a su incapacidad, entre comillas, para administrar el Seguro Social frente a la joya de la corona, como usted me decía, que fue la aprobación del aumento a los cigarros. En efecto, hay un sentimiento de bienestar, de aprobación de todos los que nos dedicamos a la salud en nuestro país, por la aprobación de impuestos a este producto, a esta droga legal que es el tabaco, que causa una gran cantidad de muertes en nuestro país, un tema eminentemente de salud con una repercusión fiscal muy importante. En ese sentido yo quiero decir que los grandes ganadores de esta iniciativa, de este dictamen, pues son los niños, los adolescentes, los padres de familia pobres, que tendrán que pensarla, tendrán que revalorar ante los escasos recursos que poseen el comprar una cajetilla de cigarros o comprar alimento para su familia o invertirlo en una mejor opción para el gasto familiar, aquellos niños que no les alcance el recurso y que tendrán una segunda oportunidad
para iniciarse en el consumo de una droga que es una droga escalón, que finalmente los va a conducir a otro tipo de drogas más nocivas, más tóxicas para el organismo. Es una cantidad de recursos muy importantes la que se capta por este medio. 7 pesos de aumento al impuesto al tabaco en este año nos representan más de 12,000 millones de pesos que seguramente tendrán un fin mucho más noble al invertirse en hospitales, claro, gasto médico, insumos, estrategias para la prevención, en fin, estamos muy complacidos por este dictamen a favor que fue aprobado en el Pleno, que hace eco de una petición de la sociedad organizada que en lo personal me sumé desde un principio, desde hace poco más de un año, y que poco a poco fuimos convenciendo a más y más diputados hasta lograr hacer una mayoría, reiterando, una gran victoria de la sociedad organizada, un acto de justicia en temas de salud, y que bueno, ahora el reto es poder encontrar bajo este esquema un mayor financiamiento para el sector salud. Teníamos un déficit muy importante, un desfase entre lo que se recaudaba por la vía fiscal de impuestos al tabaco, que anda por los 23,000 millones de pesos actualmente, contra casi 50,000 millones de pesos en referente a la atención de las enfermedades por el sector salud, el sector público, de enfermedades causadas por esta droga, y que bueno, con esta medida nos acercamos un poquito más a equilibrar las cosas. Miguel Antonio Osuna Millán, presidente de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, muchísimas gracias por habernos acompañado y arrojarnos luz en este tema. Muchas gracias, Mario Alberto. Buenas noches.